Saludos a todos. Vamos a dar inicio con el estudio de la segunda carta a la iglesia de Esmirna, las 7 iglesias apocalípticas. Nos hemos propuesto estudiar y aprender no solo por la relevancia que tienen en sí mismas en el momento que fueron escritas las cartas, sino por la proyección que tienen hacia adelante hasta nuestros días. Toca, como les dije, en esta ocasión empezar con el estudio de la iglesia de Esmirna. Este estudio se compondrá de 6 partes y en él trataremos de encontrar, como lo hicimos con la iglesia de Éfeso, las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pasamos ahora a la filmina número 2, en la cual estaremos viendo algunas consideraciones preliminares con respecto a la carta que es necesario que tengamos presentes para tener a lo largo de todo el estudio, tanto de esta como de las que vienen, entendimiento necesario para sacar valiosísimas notas que debemos aplicar a nuestras vidas. Estas consideraciones preliminares son 6. Iniciamos con la primera, que dice que en su carta a los Filipenses 1:6, el apóstol Pablo les asegura a los miembros de la iglesia de Filipos que Dios fue el que comenzó la buena obra de salvación en ellos y que Dios mismo la perfeccionará. Esta es una verdad que debemos tener presentes porque esta realidad que Pablo garantiza a los filipenses es válida para cada uno de nosotros. Incluso podemos irlas viendo a lo largo del estudio de estas 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis. Segundo, la iglesia de Éfeso sufrió un serio tropiezo en su andar con su Señor, pero vamos a notar cómo el paso de la iglesia de Esmirna era firme y se perfeccionaba cada día. Tercero, este comportamiento es el ideal de cómo debe ser la iglesia del Señor, como cuerpo, y la de cada miembro como individuo. Es decir, es una enseñanza tanto para el conjunto de la iglesia como para cada uno de sus integrantes. Cuarto, esta carta es la primera de 2 que no contienen señalamientos desaprobatorios del Señor de la iglesia, lo cual es importante, muy relevante. Quinto, bajo la premisa de una verdad que avanza sobre las arenas del tiempo, llega al siervo del Señor ayer y hoy y hasta que Él regrese. Eso sin ninguna duda nos incluye a todos y cada uno de nosotros en este momento. Y sexto, veamos, aprendamos y hagamos lo que nos enseñan los miembros de la iglesia de Esmirna. La tercera filmina, la que tenemos aquí, es un mapa que ya hemos visto en la iglesia de Éfeso y que lo veremos repetirse a lo largo de las cartas y iglesias que faltan, porque es un vistazo general del lugar geográfico en donde se encontraban ubicadas las 7 iglesias, que recordamos esta parte del mapa es lo que hoy es el oeste de Turquía, y la necesidad de que cada vez que veamos una de las iglesias recordemos este lugar es para que tengamos presente que estas cartas y estas ciudades no fueron invenciones de Juan, sino que fueron ciudades que verdaderamente existieron en su momento y que de ellas, en las iglesias cristianas que se fundaron, extraemos la enseñanza que estamos tratando de sacar. Ahí de manera global pueden verse las 7 iglesias, las 7 lugares donde estaban ubicadas las iglesias, y ahí de manera señalada de forma especial la iglesia que toca en esta oportunidad, que es la de Esmirna. Llegamos ahora a la filmina número 4 y algunos antecedentes históricos que siempre es bueno destacar cómo era la ciudad de Esmirna en aquellos tiempos, y aunque no es un antecedente amplio, pues lo suficiente para que tengamos alguna idea de cómo era la ciudad de Esmirna en tiempos del primer siglo. Esmirna estaba aproximadamente a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso y era un puerto, muy probablemente, según los historiadores, fue la ciudad natal de Homero. Recordamos a Homero porque fue el que escribió los libros de la Ilíada y la Odisea, especialmente la Ilíada, que hablan sobre la guerra de Troya. Homero vivió allá por el siglo VIII a.C. y los historiadores han llegado a la conclusión, porque ya fueron encontradas las ruinas de la ciudad de Troya, que esta guerra de la cual escribe Homero sucedió en el siglo XII a.C., es decir, unos 400 años antes de que Homero existiera. Solo que debemos recordar que los escritos de Homero son de carácter mitológico en el sentido de que hace uso de los dioses griegos para ilustrar todo su libro, aunque históricamente la guerra que se llevó a cabo entre griegos y troyanos, esa fue verdadera.
Troya estaba como a unos 120 kilómetros al norte de Pérgamo, la cual está al norte de Esmirna. Así es que, como ven, Homero no estaba tan lejos en cuanto a su tiempo, no estaba tan lejos de las ruinas donde se llevó a cabo esta guerra. Esmirna fue una gran ciudad comercial en la época romana. Recuerden que también era un puerto y era de gran importancia porque de ahí salían y llegaban muchas de las cosas que se tramitaban en el Imperio Romano. Era muy famosa la ciudad de Esmirna por su hermosura y por los magníficos edificios públicos que tenía. Era una característica que llamaba mucho la atención en aquellos tiempos. El Evangelio pudo haber llegado desde la ciudad de Éfeso, recuerden, a unos 80 kilómetros al sur, y hoy en día la ciudad se llama Izmir. Es un tanto parecido a Esmirna. Esmirna, de acuerdo con algunos conocedores, proviene de mirra, que sabemos que es una planta aromática. Por lo menos esa es la deducción que se hace. También tenemos un detalle importante y es un reconocido creyente de aquellos días llamado Policarpo, allá por el año 160-169 después de Cristo, que fue obispo de Esmirna y fue discípulo de Juan el Evangelista y quien murió sacrificado por causa de su fe. Seguimos con la filmina número 5, que también es una filmina que se repetirá a lo largo de todas y cada una de las partes de estas iglesias, porque en esta filmina se muestran los fundamentos y la razón de las cartas, con 3 fundamentos esenciales que ya vimos en la iglesia de Éfeso, son los mismos que se muestran aquí y se verán en las otras cartas, donde se muestra a un autor, que es el alfa y el omega, la persona del Señor Jesucristo, la razón por la que las cartas fueron enviadas, en este caso, que Juan denote y escriba las cosas que él vio, tanto las que son como las que han de ser después de que suceden, después de que se le dictan las cartas que tienen que ver propiamente con los juicios. Y el receptor es el tercer componente, es cada una de las iglesias a las cuales han sido enviadas, las 7 iglesias de oeste turco, que en esencia conforman la unidad de la iglesia del Señor en todos los tiempos. Siguiendo con la filmina número 6, esta también es una que se verá repetida en cada una de las cartas porque es imprescindible que tengamos totalmente claro quién es el autor, el cual se describe en los versículos del 12 al 18 del capítulo 1 y que de manera particular, como en algún momento les señalé cuando empezamos, es a través de esta descripción que Juan da del Señor Jesucristo en la visión que tuvo, donde el Señor toma algunos componentes para mostrarse a las iglesias dependiendo del estado en el cual se encontraba la iglesia. En este caso, el Señor toma parte de los versículos 17 y 18 para presentarte a Esmirna, cuando dice de sí mismo, yo soy el primero y el último, y en el versículo 18, yo soy el que vivo y estuve muerto. Estas presentaciones, repito, se tomarán de cada una de las partes que componen esta filmina número 6. Seguimos con la filmina número 7, que ya es propiamente entrar a lo que es la carta de la iglesia de Esmirna. Esta sí la vamos a leer por lo relevante que es, no solo por lo que se le dice, sino porque de ella es donde de manera muy particular vamos a extraer enseñanza muy valiosa para la vida de cada uno de nosotros como siervos del Señor. Dice el versículo 8 del capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 9, yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser discípulos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Pasamos ahora a la filmina número 8, en la cual hacemos la presentación del Señor a la iglesia de Esmirna, donde, como dije, toma parte de lo que Juan vio y escribió en el capítulo 1 para presentar al Señor. Debemos recordar que la forma como el Señor se presenta ante la iglesia denota el estado en el cual el Señor tiene para con los miembros de la iglesia, ya sea que llegue en estado de enojo o ya sea que llegue en estado de felicitación por el comportamiento de los miembros de la iglesia. Como hemos visto en el caso de la iglesia de Éfeso, esta parte se compone de 6 extractos que son los que vamos a dividir para conocer
los diferentes componentes de cada una de la iglesia, correspondiendo en este caso a la forma como el Señor se presenta ante la iglesia de Esmirna. Entramos así a la Filmina, donde se inicia propiamente el detalle de lo que vamos a ver en la iglesia de Esmirna, repito, con la presentación, iniciando con este versículo 8 que vamos a leer de nuevo, y dice: el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La referencia es el capítulo 1, versículos 17 y 18. Aquí el Señor se presenta como primero y postrero. Debemos recordar, como lo explicamos en su oportunidad con la iglesia de Éfeso, es que cuando el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, tenemos claro que no se refiere a un ángel de los que están en la presencia de Dios, ya que, como vimos en su momento, ninguno de los ángeles del Señor tiene jurisdicción ni poder administrativo sobre la iglesia del Señor, sino que ellos son solamente los que dan soporte y apoyo a los creyentes en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, este ángel no puede ser uno de los que está delante del Señor, sino el nombre que el Señor le da a quien Él ha puesto como líder o como pastor de la iglesia. Y a él es el que se dirige la carta, porque ese líder, ese pastor, es el representante delante del Señor del manejo y el cuidado de los miembros de la iglesia del Señor. Entonces aquí el Señor se presenta como primero y postrero. Y aquí habría que hacernos una pregunta: ¿de qué es primero y postrero? Bueno, pues sin lugar a duda la respuesta obvia y natural es que el Señor es primero y postrero de todo lo creado. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1, 16 al 18, cuando hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo escribe: en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él, siempre hablando del Señor Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Mayor énfasis y certeza y verdad de lo que Pablo está diciendo no podría afirmarse, por lo que uno podría deducir de manera sencilla, y por lo que dice la misma escritura, que tanto primero como postrero no es, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, no es que Él haya sido el primero ni el último en existir. Es decir, algunos se sostienen en este tipo de herejías de decir que Jesucristo es el primer ser creado por parte de Dios. Cuando se afirma aquí que Él es el primero, es porque fue el primero en ser creado. Esto es mentira, esto es falso, esto es herético. No es eso lo que está diciendo el Señor Jesucristo de sí mismo, sino simple y sencillamente lo que está afirmando es que en Él está contenida toda la creación. ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver en Génesis 1, donde Él es el que da las órdenes necesarias para que toda la creación exista. Y si lo quisiéramos definir de la manera más sencilla, podríamos afirmar que las fronteras de todo lo creado en el universo existen y subsisten en el Señor Jesucristo. Eso significa no que Él sea parte de la creación, sino que toda la creación existe porque Él fue el que ordenó que existiera. Así que tengamos claro que cuando el Señor dice que Él es el primero y el postrero, simplemente está afirmando que toda la creación es en función de Él como creador de todo lo que podemos ver. Seguimos con la filmina siguiente. Para efectos de numeración, esta es la 9 de filmina, pero en el registro contable de las filminas es la número 10. Y aquí tenemos, siempre estamos en el versículo 8, y esta es la segunda de las tres que componen esta presentación del Señor Jesucristo. Ya vimos que Él se presenta como el primero y el postrero, y después también afirma que es el que estuvo muerto y vivió. Estas dos palabras, muerto y vivió, contienen la garantía absoluta de las promesas divinas de salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues simplemente que la garantía de que cada uno de los que hemos creído en Él seremos salvos es precisamente porque Él murió vicariamente y vivió cuando resucitó al tercer día, y eso garantiza que todas las promesas de salvación se cumplen en este acto maravilloso de la muerte y resurrección del Señor. Para todos los efectos, muerto, y dije esto para que nos quede totalmente claro, se refiere a la crucifixión y muerte del Señor como Cordero de Dios. Era imprescindible que esto sucediera, y ahí tenemos unos versículos que nos ayudan a entenderlo mejor, tomando la fuente escritural, como son Mateo 16:21, Lucas 24:7 y Juan 3:14. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera en su condición humana, nunca en su condición de Dios, para que se cumpliera en el acto vicario, repito, que se efectúa en la cruz como Cordero de Dios, se cumpliera el derramamiento de su sangre, y con eso se cumpliera también la forma en la cual la fe
de cada uno de nosotros descansara en ese acto del Señor, así como en su resurrección. Como cordero, su sangre debía ser derramada como sacrificio perfecto delante de Dios. Y algunos versículos que señalo aquí también nos ayudan a entenderlo, como son Mateo 26:28, Juan 1:29 y versículo 36, que podemos verlo también en Éxodo 12:3, 5:7 y 12:13. Ahí podemos constatar la eficacia de la sangre del cordero en tiempos en que Israel salió de Egipto, cuando fue puesta en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, y eso los libró del ángel exterminador. Pues exactamente es la misma verdad de lo que la sangre del Señor Jesucristo, al creer en su sacrificio vicario, hace en todos aquellos que creemos en él. Es como si su sangre fuese puesta dentro de cada uno de nosotros o en todo nuestro ser, y entonces el ángel exterminador no tiene que tocarnos porque hemos sido redimidos en la sangre del Señor. Esta verdad ya había sido profetizada por Isaías en el capítulo 53, los versículos del 7 al 10. Así llegamos a la última filmina, que para este efecto es la filmina número 10, de las tres que componen el versículo 8, y tenemos entonces que en su último componente de la presentación, el Señor dice de sí mismo que Él es el que estuvo muerto y vivió. Si ya vimos lo que la muerte significaba, ahora Él vivió, también testifica de la resurrección cierta del Señor Jesucristo el tercer día. Marcos 16:6. Y de tal verdad hubo muchos testigos, tal como lo afirma Pablo en 1 Corintios 15:3 y 8, y cada uno de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, le creemos a estos testigos, porque ellos fueron testigos no solo presenciales, sino que estuvieron viendo la manifestación física del Señor Jesucristo luego de su resurrección. De lo fundamental de esta verdad para las promesas de salvación, afirma el apóstol Pablo, es decir, del valor que tiene, lo afirma Pablo en 1 Corintios 15:14, cuando dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y el siervo, en todo tiempo, de lo que cree, aún sin saberlo, también lo garantiza Pablo en Colosenses 1:18, cuando dice, hablando del Señor Jesucristo, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí hay unas aclaraciones que es necesario que hagamos con respecto a estas palabras. Principio es tanto fuente como preeminencia, de donde viene todo, y Él ocupa el primer lugar en todo. Y en cuanto a primogénito, cronológicamente Cristo es el primero en resucitar para nunca más morir. Entonces vean cómo tenemos aquí que el Señor se ha presentado a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, es decir, toda la creación se contiene en Él. Y también se presentó como el que estuvo muerto y vivió. Significa que hace alusión a su sacrificio vicario en la cruz y a su resurrección al tercer día. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna? Confíen en mí, tengan fe en mí, mantengan su fe en mí, porque verdaderamente si Él pudo no solo crear todo lo que existe y además realizar ese sacrificio vicario en la cruz, muriendo y resucitando, significa que todo aquello que Él le promete a la iglesia de Esmirna ciertamente lo cumplirá. Y por extensión, todo aquello que Él le promete a cada uno de los que hoy le creemos y le confesamos como nuestro único y verdadero Salvador, nos lo cumplirá llegado el momento. Tengamos seguridad de esto, porque esta verdad ciertamente es la que sostiene toda la fe cristiana de todos aquellos que a lo largo de todos estos 2000 años han creído y confesado al Señor Jesucristo como su Salvador. Como vemos en esta sola presentación, ya el Señor Jesucristo está dando garantías totales para la iglesia en su momento, la iglesia de Esmirna en su momento, y para cada uno de los que a partir de ahí han creído hasta el día de hoy en Él como el único y verdadero Salvador. Concluiríamos aquí la primera parte de la presentación de la iglesia de Esmirna, que creo que ha sido breve, porque en realidad mucho ya lo habíamos visto en la iglesia de Éfeso, pero que era necesario mantenerlo vigente para que no olvidemos aspectos importantes de lo que ya hemos señalado. Para la próxima semana, si el Señor lo permite, estaríamos continuando con nuestro estudio en la segunda parte, y espero que cada uno de nosotros pueda seguir este estudio, ya sea en el canal de YouTube o en las otras plataformas de audio, para que todos podamos crecer. Es necesario crecer en el conocimiento y los caminos del Señor, y es necesario mantenernos firmes en la enseñanza valiosa de su santa palabra, porque ella es la que nos hace crecer y madurar en el conocimiento y en la obediencia delante del Señor.
Gracias por escuchar. Dios los bendiga y los guarde. Y nos estaremos escuchando con la ayuda del Señor en la próxima ocasión. Bendiciones para todos.